la reunión ministerial o de la palabra de Dios, el Espíritu en la reunión ordena todas las cosas. Y aún el tema de lo que compartimos tiene que ver, o debería tener que ver con lo que hablamos. Y si uno sabe o tiene conocimiento de lo que se va a compartir, tal vez pueda pedir un himno más o menos apropiado a lo que se va a compartir. Pero de todas maneras, el Espíritu es el que ordena todas las cosas. Y podría decir que en el día de hoy, los 3 himnos que cantamos, o canciones, como se les llame, tienen una relación muy, muy estrecha con lo que quería compartir con ustedes esta tarde. Amén. En Números, capítulo 33, versículo 34, nosotros estamos con estos versículos siguiendo jornada tras jornada y nos van diciendo este libro de Números por dónde estamos, por qué jornada. Podemos leer 33, versículo 34. Y saben, leemos todos juntos. Amén. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Y la última vez que compartimos acerca de las jornadas, vimos que este lugar, Jotbata, era una tierra de arroyos de aguas. Y esto tenía que ver con el Espíritu y con el fluir del Espíritu. Y, hermano, directamente o más directamente, con el Espíritu en la reunión, con el Espíritu en medio de los hermanos, con el Espíritu entre los hermanos y con el Espíritu dentro de los hermanos también. El Espíritu llenando todas las cosas y el Espíritu llevándonos también a todas las cosas. Y no quiero solamente hablar de el Espíritu en la reunión, sino que el Espíritu es algo que nosotros tenemos que tener conciencia las 24 horas. Siempre necesitamos depender de este Espíritu. Y por esto Dios puso ese Espíritu en nosotros. Y Él desea, el Señor anhela que nosotros podamos alcanzar a vivir en el Espíritu. Como tantos hermanos en el pasado lo hicieron. Que cada uno de nosotros, los que estamos hoy acá, podamos también vivir y andar en el Espíritu. Entonces, el lugar dice que se llama Abrona. Y es un lugar muy especial, no solamente por lo que significa, sino también por la palabra misma. Y esta palabra Abrona tiene la misma raíz que la palabra Éufrates, por ejemplo. Tiene la misma raíz también que la palabra Hebreos. Y esto hace que nos dé una luz y una idea de lo que podemos compartir en esta tarde. En este caso, nosotros habíamos visto que el pueblo de Israel pasó por Jotbata. Ellos alcanzaron una experiencia espiritual. Podemos decir, eso está hablando en la aplicación para nosotros de cuando nosotros empezamos a poder vivir por el Espíritu. Es cierto que nunca alcanzamos una completa vida en el Espíritu, pero sí, es cierto también, y tenemos que estar atentos a esto, que cada vez necesitamos poder vivir más en el Espíritu. Quiero decir, hermano, tiene que haber un progreso, tiene que haber un desarrollo de nuestro vivir que cada vez sea más en el Espíritu. Y uno podría decir, sí, tal vez no alcanzo las 24 horas, pero si ayer alcanzaba 1 minuto, hoy tengo que alcanzar a vivir 2 minutos y mañana tengo que alcanzar 3 y pasado 4. Esto significa cada vez, a medida que avanzamos, que crecemos en el Señor, que pasa el tiempo también, cada vez necesitamos poder vivir más en el Espíritu. Eso es lo normal. Todos los chicos cuando nacen, a medida que pasan los días, van creciendo, es normal. Pero también en el sentido espiritual debería ser normal que a medida que pasa el tiempo nosotros podamos
vivir más y crecer en el Espíritu. Y decía, esta palabra tiene esta raíz que es la misma que la palabra hebreos, que la misma que la palabra Éufrates, y que nosotros sabemos, hace muchísimos años, algunos escuchamos ya, aprendimos, que el libro de Hebreos habla de una experiencia de cruzar, de dar pasos definitivos. Por eso me alegraba cuando cantamos, lo viejo ya quedó atrás, ahora cruzamos el Jordán, avanzamos, vamos para adelante. Esa es la vida normal del cristiano. Y es cierto que hay luchas, hay pruebas, pero nuestra actitud es poder seguir avanzando. Y incluso el mismo libro de Hebreos está hablando de aquellos que necesitan avanzar, que necesitan seguir adelante y que, como compartimos muchas veces, significa cruzadores de ríos, porque Abraham fue llamado hebreo no solamente porque descendía de Eber, que era su pasado o sus padres pasados, sino porque era un cruzador de ríos. Y con esto tiene que ver lo que hoy queremos compartir. Entonces, ellos alcanzaron, una vez que alcanzaron un estado espiritual, el pueblo de Israel en Jotbata, entonces después podemos decir, esto es como si nosotros alcanzamos un nivel espiritual que después podemos seguir avanzando. Saben, el Señor nos prueba continuamente. Nos prueba a todos. Si somos hijos de Dios, todos somos probados continuamente. Algunos somos desaprobados, pero hay otros que son aprobados. Pero aún todavía cuando somos desaprobados, gracias a Dios, Él nos da otra oportunidad más. Nosotros compartimos que el pueblo de Israel estuvo 38 años, 40 años dando vueltas por el desierto. Y Dios, jornada tras jornada, era una prueba para ellos. Todo lo que ellos estaban pasando eran pruebas. Dios les estaba enseñando a través de las dificultades, de las pruebas, les estaba dando lecciones, pero para que ellos aprendieran y alguna vez llegaran a ese lugar Jotbata, que era donde ellos iban a tener un lugar agradable, donde ellos iban a poder disfrutar de esa tierra de arroyos, que equivale a nosotros a vivir en el Espíritu. Pero una vez que alcanzan ese estado, esto es decir, hermano, una vez que un creyente alcanza un estado espiritual, que no digo que es perfecto, que lo alcanzó todo, pero sí un estado normal espiritual, aunque todavía falte que uno siga creciendo, entonces encuentra este lugar que se llama Hebrón, que significa avanzar, que significa cruce. Este lugar significa paso definitivo, por eso cantábamos, cruzamos y no volvemos atrás, sino que es un paso definitivo. Es un lugar estratégico, un lugar tan importante que define si nos quedamos o si avanzamos. Y en la medida que vencemos cada dificultad, y escuchemos, hermanos, en la medida que venzamos cada dificultad, estamos siendo vencedores. No somos vencedores porque nos digamos o nos querramos llamar vencedores, sino que somos vencedores porque todos los días el Señor nos está ejercitando a vencer todas las dificultades. Y gracias al Señor que Él es así. Pero esto sin duda que lleva su tiempo y sin duda que lleva trabajo del Señor. Y repito, en algunas ocasiones fracasamos o fracaso, pero el Señor nos vuelve a dar oportunidad, nos vuelve a probar. Y esto hace que nosotros podamos, con el tiempo, vencer toda situación. Y gracias al Señor que es así. Entonces, es cierto que a veces desaprobamos, pero el Señor vuelve a intentar. Y a través de ese intento nos da otra oportunidad. Y a veces logramos vencer. Gracias al Señor. Más o menos, si algo por ahí creo que la mayoría tenemos una idea general de lo que es el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos trata con que los cristianos de ese momento necesitaban dejar el judaísmo atrás.
que quede todo eso atrás y poder continuar, poder avanzar hacia adelante. Eso es básicamente, entre otras cosas, lo que es el libro hebreo. Por eso decía, esta palabra Bruna tiene la misma raíz que la palabra hebreos. Ellos continuamente necesitaban avanzar y cruzar, así como nosotros. Continuamente se pone oportunidades para que podamos avanzar y para que podamos ejercitarnos en vencer toda situación. Pero son pasos definitivos, es un lugar estratégico que el Señor permite que pasemos, que podamos seguir avanzando. Vamos a leer Deuteronomio. Capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice: luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Si nosotros vemos el mapa, a donde ellos tenían que llegar a Canaán, quedaba arriba, al norte. Pero en alguna ocasión ellos estaban rodeando un monte, dando vueltas en el desierto, y podemos decir, como dice el Nuevo Testamento, vagando en sus corazones, como a veces nos sucede. Vagamos en nuestro corazón, damos vueltas siempre sobre lo mismo, pero el Señor lo permite, y en todas esas vueltas Él quiere enseñarnos y quiere que nosotros aprendamos a que Él desea que nos encaminemos hacia la tierra prometida. Que la voluntad de Dios no es que estemos dando vueltas siempre sobre lo mismo, sino que podamos avanzar y llegar a Canaán. Ese es su propósito. Y Canaán, sin duda sabemos, es figura del Señor Jesús. Y notemos que dice, rodeamos, el final del versículo 1, el monte de Seir por mucho tiempo. Mucho tiempo. Es tan parecido a lo que a veces nos sucede, dando vuelta a nosotros mucho tiempo. Dice: y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Con esto le estaba diciendo: avancen, continúen y empiecen a caminar hacia la tierra de Canaán. Porque para ese lugar, el norte, quedaba esa tierra que Dios les había prometido y que ellos tenían que ir. Pero es importante, es muy importante que no avanzaron hasta que no llegaron a ese lugar Abrona. Necesitaron pasar por muchas experiencias, necesitaron estar en ese lugar, y desde ese lugar ellos tenían que hacer un paso importante, un cruce definitivo para que puedan seguir avanzando. Hay un versículo, lo recuerdo ahora, Pablo habla a los hermanos, en el Nuevo Testamento, en una de sus cartas, y él dice: basta ya el tiempo pasado para hacer las cosas que agradaban a los gentiles, ¿no? Dando a entender, le está hablando a hermanos, ya está, lo que eran en el mundo se terminó, ahora es el Señor, ahora nos toca vivir a Cristo. Entonces, tiene que ver con todo eso. Como cantamos, todo quedó atrás. Lo que necesitamos es avanzar hacia el Señor. Y como dije, todos somos probados, a veces podemos ser aprobados y a veces podemos ser desaprobados. Y para esto quiero leer 1 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 4.
Dice, está hablando Pablo a los hermanos de Tesalónica, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablaba, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y hermanos, sin duda que Pablo fue probado en su corazón, él lo testifica, lo declara, sin duda que fue probado por Dios, pero él acá dice, sino que según fuimos aprobados. Él fue probado, no solamente en cosas exteriores, sino que fue probado en su corazón, pero él fue aprobado. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso Él nos prueba. Él quiere que seamos aprobados. Y somos probados de diferentes maneras, de distintas formas, pero su intención es que nosotros podamos ser aprobados. Y si no aprobamos, repito, en su gracia, en su gran misericordia, en su gran amor, Él nos da otra oportunidad y pone otra circunstancia para que podamos ser aprobados. Su gran deseo es que nosotros podamos ser aprobados en todas las cosas. Pero tenemos un gran ejemplo, como leímos al principio que compartimos las jornadas del pueblo de Israel. Romanos y Corintios hablan de que lo que a ellos les pasó es un ejemplo para nosotros. Y esas cosas se escribieron como ejemplo para que miremos ese ejemplo y eso no nos suceda a nosotros. Tenemos ese ejemplo. Y los israelitas no pudieron llegar a la tierra prometida, muchos, por incredulidad. Fue el gran problema. Dios los probó, ellos fueron incrédulos, no aprobaron. Dios los probaba en otra situación, seguían siendo incrédulos, no aprobaban. Pero tuvo que levantarse otra generación. Por eso también este himno incluía la frase que otra generación se levanta, que cantamos acerca de los hebreos. Pero esa nueva generación es ese hombre nuevo que está en cada uno de nosotros. Es el propio Señor, que en nosotros, Él es el único aprobado. Dije, Pablo fue probado, pero él fue aprobado. Y quiero leer también en relación a esto un versículo del libro de Hechos, capítulo 2, para mostrar que aún el propio Señor Jesús fue probado, pero que, por supuesto, indudablemente también fue aprobado. Hechos 2, 22. En este caso está Pedro hablando a los israelitas, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Sin duda el Señor Jesús iba a ser aprobado, pero todavía en este caso Pedro testifica, declara a los israelitas que este hombre Jesús, ese Nazareno, fue probado por Dios, pero no solamente que fue probado, sino que también fue aprobado. Pero esto Dios lo hace no solamente con su amado, sino lo hizo con su propio Hijo, aún sabiendo que su Hijo amado iba a ser aprobado. El Padre tenía completa confianza en el Hijo, de que el Hijo, por más probado fuertemente que sea, de todas maneras, el Hijo iba a ser aprobado. Pero aún así Él probó a su Hijo. Y sin dudas, el Señor Jesús fue aprobado por Dios. Y en lo particular también para cada uno de nosotros. En Timoteo, segunda de Timoteo 2:15. Como sabemos, Pablo habla a Timoteo y él le dice acá,
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En este caso es un poco más específico, Pablo hablándole a Timoteo, que como hermano varón tenía que procurar presentarse a Dios aprobado, que trazara bien la palabra de verdad. Pero también podemos decir, esto incluye a todos los hermanos y hermanas, porque todos necesitamos presentarnos, todos somos probados. Porque si yo dijera esto solamente para Timoteo o para un varón, quedarían las hermanas sin ser probadas. Pero varones y mujeres, los hijos de Dios, todos somos probados. Y todos queremos ser aprobados. Pero por otra parte, más específicamente, todos los varones debemos procurar ser aprobados. Debemos procurar presentarnos a Dios aprobados y no desaprobados. Y así como está puesto el título, cada vez que nosotros tenemos esta experiencia, que llegamos, como el lugar anterior, a tener un vivir espiritual o en el espíritu, entonces vamos siendo aprobados por Dios. Vamos venciendo cada dificultad. Y esto hace que también se abra una puerta delante de nosotros. Y es importante porque quiere decir esto, que siempre tenemos una salida. Ante todas las dificultades, Dios abre una puerta. Y cada vez que el pueblo era infiel, y podría decir, cada vez que nosotros somos infieles a Dios, las puertas se nos cierran. Pero cuando somos fieles al Señor, hermanos, podemos estar seguros que hay una puerta abierta. El Señor es fiel y Él nos va a dar la salida. Gracias al Señor. Y esto podría ser en lo individual o en lo personal. Pablo habla de que Él fue aprobado. Y sin duda, en lo personal, cada uno necesitamos procurar presentarnos a Dios aprobado, personalmente. Pero también en lo colectivo, y esto es decir, en la iglesia, necesitamos poder presentarnos a Dios aprobado. O la iglesia debe presentarse aprobada a Dios. Porque Dios también, no es que nos prueba a nosotros individualmente solamente, sino que Dios prueba a la iglesia también. Y en este caso podemos leer algunos versículos del libro de Apocalipsis. Voy a tomar algún versículo de las distintas iglesias. A la iglesia en Éfeso, vamos a leer el versículo 2. Del capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En este caso, la iglesia probaba a algunas personas que decían ser apóstoles y no lo eran. Pero también la iglesia, a su vez, era probada por Dios. Dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, la iglesia no solamente iba a tener cosas contra algunos que se decían ser apóstoles y no lo eran, sino que el propio Dios tenía algunas cosas contra la iglesia. Y sin duda sabemos, hermanos, que una de las recomendaciones del Señor era que se arrepintiera. Y si no se arrepentía, el Señor iba a venir a esa iglesia y iba a quitar el candelero de su lugar. Quiero decir, había una consecuencia por causa de la infidelidad de la iglesia. Pero tomando otro versículo de otra iglesia, dice el versículo 13:
de la iglesia, en el mensaje a Pérgamo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, si nosotros leemos las cartas de Apocalipsis, vamos a ver que Dios a todas las iglesias, contra algunas tiene algo, algunas reprende, y también está probando a todas las iglesias. Y esto es parte de la obra del Señor, probar no solamente en lo personal a cada uno, sino también probar la iglesia. Pero para no tomar un versículo o dos versículos de cada iglesia, voy a pasar directamente a lo que da título a lo que compartimos, el mensaje a Filadelfia. Dice, voy a leer el versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice el 8, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia se mantenía fiel al Señor. Sí que tenía poca fuerza, pero se mantenía fiel al Señor. Y por causa de la fidelidad de los hermanos en Filadelfia, el Señor les había abierto una puerta. Ellos tenían siempre una puerta abierta. Y en algunos casos esta puerta abierta se toma como una entrada para nosotros los creyentes podamos participar de la comunión con el Señor. Creo que hay una canción que cantamos, tiene más o menos ese sentido, que es una puerta para que entremos. Pero más específicamente, es una puerta que el Señor abre, que nos da una salida. Aunque tenemos poca fuerza, o aunque tengamos poca fuerza, o aunque la iglesia que es fiel al Señor tenga poca fuerza, el Señor abre una puerta. Y que una puerta que nadie puede cerrar, porque es el Señor quien abre esa puerta. Entonces, siempre que haya fidelidad de parte de los hermanos, de parte de la iglesia para con Dios, entonces siempre hay una puerta abierta. Y gracias al Señor que es así, que Él permanece fiel, que mientras nosotros permanecemos fiel a Él también, tenemos siempre una puerta abierta. Esto nos habla de que siempre hay una salida. Por eso cada vez que el pueblo de Dios, Israel antiguo, era infiel a Dios, se les cerraban todas las puertas y por lo general perdían batallas, perdían guerras y en consecuencia terminaban siendo cautivos de otros pueblos. Pero cuando hay alguien que es fiel a Dios, entonces es aprobado, en lo personal. Pero cuando hay un grupo de hermanos que es fiel a Dios, entonces verdaderamente tiene la iglesia una puerta abierta. Gracias al Señor. Que el Señor nos pueda ayudar, nos pueda alumbrar para que nosotros podamos alcanzar esta experiencia de poder aprender a vivir en el Espíritu, de que podamos, podría decir, tener esa gracia del Señor para permanecer en el Espíritu y que de esta manera podamos ser fieles al Señor. Hermanos, no hay otra manera si no estamos en el Espíritu. En lo natural ninguno de nosotros tiene ninguna posibilidad, pero gracias al Señor, en Él podemos ser fieles. Amén.